Lo único que pensamos y queremos y deseamos es que disfruten tanto como nosotros del arte del buen comer. Y el buen comer no tiene nada que ver con temas acá que pudieras imaginar ostentosos o caros. El buen comer, léase, entiéndase, dícese de disfrutar de la comida, ¿no? Y cuando entonces empiezas a disfrutar de la comida, eres más consciente de los ingredientes que usas, de los procesos que usas, y bueno, pues por consiguiente también te animas a cocinar otras cosas o nuevas, o a lo mejor te animas a cocinar, ¿no? Que antes ni lo hacías. Eso es lo que queremos en el Gran Chef. Y bueno, pues hoy nos toca conversar con alguien que disfruta tanto como usted o como yo, no solo de cocinar, sino de comer. Y eso, es que ¿sabe qué? No, la gente no me cree, pero comer es cultura. Neta, neta, apúntelo por ahí la frase del día de hoy. Comer es cultura. Ariel Hermosillo. ¿Sí? Eso sí, por favor, póngale Ariel Hermosillo, ¿no? Porque luego, ok. Está con nosotros Nancy de la Teja. Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida, chef. Hola Ariel, muy bien. ¿Y tú? Pues aquí, no sé, amanecí muy filósofo el día de hoy. Sí, ya te escuché, me gustó tu frase. Pero que te den los créditos, por supuesto. Pues oye, ¿no? O cámbiale las palabras, ¿no? Oye, ¿tú crees que comer es cultura? Sí, por supuesto. Yo me acuerdo muchos años cuando fui mesera que me decían que era como un trabajo como si fuera como algo como de segunda mano, ¿no? Ajá. Y yo les decía, ¿sabes qué? Todo lo contrario, porque yo como mesera tengo que saber de alimentos, tengo que saber de ingredientes, tengo que saber de vinos, tengo que saber descorchar un vino, por dónde se sirve un plato. Yo tengo más cultura gastronómica que muchos comensales que se sientan en el restaurante a comer. Entonces yo creo que en efecto el alimento, la comida y todo lo que lo rodea es cultura. Sí, además digo, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado, y mira, lo hablábamos la semana pasada que estuvimos platicando de cuestiones turísticas, digo, a todo el mundo nos ha pasado que cuando pruebas un alimento, oye, esto me recuerda a las enchiladitas que probé en aquel viaje que fui a Querétaro, ¿no? Y entonces, ya lo asocias, ¿no? Con un lugar distinto al tuyo. Oye, cuando viajé a aquel país, ¿cómo y viene una vinculación inevitable a la gastronomía. Entonces, pues A definitivamente, lo que comemos, sea sí, donde pues. sea que comamos. Totalmente. Pero bueno, hoy los temas que nos atañen a esta charla, mi querida amiga, son otros completamente. Vamos a hablar hoy de mecánica automotriz. Qué bueno que... Ah, no, perdón, no, 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 no. Sí, 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 vamos a hablar de cocina. Usted no se preocupe, puede seguir en el 92.7, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy, mi querida chef? Hoy vamos a hablar de cocina fusión. Es nuestro tema del día. Buenísimo. Muy bien, vamos a empezar a platicar qué es la cocina fusión o qué es, pues sí, la cocina fusión, ¿no? La cocina fusión pudiéramos nosotros pensar que es un término acuñado contemporáneo, o sea, que nació no hace tantos años. Sin embargo, esto no es verdad. La realidad es que la cocina fusión existe por temas de migración desde hace muchísimos siglos. Pero bueno, ¿qué es fusión? ¿Qué es fusionar cocinas? Pues bueno, creo que esto es muy simple de explicar. Básicamente es combinar gastronomías de dos diferentes países y sus culturas, ¿no? Obviamente dentro de combinar las gastronomías de dos diferentes países o de dos diferentes continentes, porque muchas veces es como, ya sabes, como el estilo de cocinar occidental fusionado con el estilo de cocinar oriental, ¿no? Sí. El fusionar estas dos pues requiere no solamente hablar de ingredientes o hablar de tipos de platillos, también requiere hablar de especies, de técnicas y demás, ¿no? Pero al final del día es la fusión de dos culturas distintas. ¿Por qué decimos que probablemente pudiéramos pensar que la cocina fusión es relativamente nueva? Porque en Estados Unidos, al ser Estados Unidos un país de tantos migrantes, en los años 60, finales de 60, principios de los 70, los chefs más reconocidos de los hoteles y restaurantes a lo largo de Estados Unidos empezaron a fusionar distintas gastronomías. Ellos lo tenían de primera mano por el factor de tener, como mencionaba antes, pues tantas culturas viviendo y conviviendo en un mismo territorio, ¿no? Entonces eso hacía que de repente, no sé, en las cocinas tuvieras, ya sabes, a 2, 3 cocineros orientales y tuvieras
a 3, 4 mexicanos, por allá tenías a 2 peruanos, y entonces de repente el que se juntaran como todas estas mentes y empezaran a crear platillos nuevos, pues empezó a volverse tendencia. Y para los años 70 ya era como algo como de súper moda, ¿no? Como la cocina fusión, y entonces todo el mundo quería ir a probar los diferentes sabores o experiencias que iban creando los chefs a través de fusionar dos gastronomías cuando ya sucedía. ¿Por qué sucedía? Porque como lo platiqué en un principio, lo mencioné más bien en un principio, pues la migración ha existido desde hace siglos. O sea, por los temas de las guerras que desgraciadamente ha vivido la humanidad, por los temas de repente políticos, en donde han tenido que mandar grandes cantidades de migrantes a diferentes países, o uno mismo, ¿no? En México nos pasa mucho que somos un país que tiene alta presencia en Estados Unidos, o sea, hay muchos migrantes mexicanos en Estados Unidos, lo que hace que se fusionen nuestras culturas y, por ejemplo, una de las cocinas muy reconocidas que existe entre Texas y México, pues es la Tex-Mex, ¿no? Que es una de las que pudiéramos decir que es la más reconocida, de las que más ha adoptado como temas gastronómicos mexicanos. Sin embargo, nuestras pinceladas de nuestra gastronomía mexicana están presentes en la región de Estados Unidos. Pues bueno, pues así ha pasado a lo largo de la historia en muchos otros países. Yo creo que uno de los más interesantes o de los que ha dado fusiones de gastronomía más reconocidas a lo largo del mundo es Perú, ya que en Perú, en el año 1873, firman un tratado de paz. Había muchos problemas en el tema, o sea, en Oriente, y entonces al firmar un tratado de paz, en donde hay como mucha fluidez de productos entre un país y el otro, empieza a haber también pues migración muy fuerte, porque llegaban a las costas de Perú muchísimos japoneses, también chinos, pero los japoneses fueron como los primeros, ¿no? Que les empezaron a decir nipón en Perú. Lo que hace la fusión, o sea, que toda esta cantidad de japoneses empiecen a llegar a Perú, normalmente cuando uno migra por alguna situación en la que tú no lo decidiste, o sea, por ejemplo, que sucedió una guerra en tu país y entonces tu país está destrozado y entonces el gobierno tiene que hacer que migres a otro lugar. Normalmente cuando es bajo esas circunstancias es muy difícil que te termines adaptando porque te obligaron, o sea, te obligaron a irte a otro país con otro clima, con otras costumbres, con otra gastronomía, y en cuanto tú tienes oportunidad de regresar a tu casa, pues tú quieres regresar al país el que tú consideras que es tu casa. Sin embargo, ha habido migraciones muy fuertes en las cuales se han asentado esas comunidades dentro de los países, y en Perú pasó con los japoneses. Los japoneses llegaron para quedarse. Ellos fueron migrando poco a poco a Perú y ellos fueron haciendo sus propias comunidades y fueron adaptándose a la cultura, a los climas y a todo lo que sucedía dentro de Perú. Tan es así que los hijos de los migrantes, o sea, de todas estas personas que fueron migrando, fueron los hijos los que empezaron a crear esta fusión tan fuerte entre sus gastronomías, que hoy por hoy es una de las más reconocidas a nivel mundial y se llama Nikkei. Es para mí espectacular cómo lograron fusionarse lo que hacía Japón a través de los cortes de sus cuchillos en los pescados crudos, el cómo él trataba los ingredientes, siempre cuidaba como la primera calidad, que fueran como pescados recién, y aparte que se daba, ¿no? Se daba porque había costas muy cercanas, entonces que fueran como súper frescos, que fueran como casi recién salidos, y toda esta cultura que traía el japonés en su gastronomía empieza a agarrarse de la mano de una manera muy interesante con los ceviches peruanos, con los ajíes, con el limón, que son cosas, por ejemplo, el limón que el japonés creo que hasta que llegó a Perú lo conoció, ¿no? Y entonces esta fusión de estas dos gastronomías se vuelve tan interesante que los chefs empiezan a tener reconocimientos mundiales y empieza a volverse a lo largo del mundo una de las tendencias de fusión más reconocidas.
pero esto pasó muchísimos siglos atrás, mucho antes que se volviera una moda fusionar distintas gastronomías. Por eso cuando hablamos de cocina fusión, no sabemos exactamente si estamos hablando, o podríamos decir, ya que estamos filósofos el día de hoy, podríamos decir que es lo viejo nuevo, ¿no? O sea, que es darle el reconocimiento a algo que culturalmente pues ha ido sucediendo Me encanta. a lo largo de la humanidad. Me encanta la manera en que nos llevas de la mano para poder entender un concepto, citando con momentos históricos o contextos históricos para entenderlo mejor. Al final del día, a través de la historia, los seres humanos nos hemos visto obligados a migrar de nuestro país de nacimiento. Y al final del día, pues uno migra con todo lo que es, o sea, en sus formas de comer, en su forma de vivir, en sus creencias de familia, en cómo quiere educar a sus hijos, y eso forzosamente termina uniéndose y mezclándose con las costumbres del lugar al que uno llega. Hay algo que creo que es muy interesante hacer, que es, Ariel, en la parte en donde yo creo que hay un tema de confusión, y es la parte como que pudiera ser un poco más polémica. En efecto, el tema de cocina fusión, como se empieza a utilizar o a sobar en distintos restaurantes, es porque de manera no natural, pues no nata, sino yo por creativo, yo cocinero creativo, empiezo a fusionar diferentes cosas, diferentes ingredientes y diferentes técnicas por querer sorprender o por querer llegar a tener un sabor o una experiencia para mis comensales distinta. Sin embargo, cuando hablamos de fusión por temas de migración, en donde no es una moda, o sea, no es algo que es de moda y que fue momentáneo, sino que fue algo que se volvió permanente, yo creo que ahí ya abre lugar a dos maneras de entender la gastronomía para hacerse una sola, como sucede con el tema de la cocina Nikkei. De hecho, cuando tú ya vas a Perú y le preguntas a un peruano, a un migrante japonés, les dices, oye, pero es una cocina fusión, ellos te dicen, no, es cocina Nikkei. O sea, ya no es, se fusionó Japón con Perú, esa fue la historia, lo que pasó hace 150 años. Sin embargo, hoy por hoy es ya tiene como sus lineamientos, y sabes cómo decir ya, esta es otra cocina, o sea, se abrió el espacio para una cocina nueva. Por eso creo que es muy importante entender las que nacen a través de la migración y permanecen, porque en efecto, por ejemplo, ha habido influencias como por ejemplo Francia-Sénegal, que en donde la influencia fue por un tiempo de la historia de Francia, por lo tanto no permaneció. Probablemente habrá algunas familias por ahí que quedaron regadas que seguirán teniendo esta fusión de estas dos gastronomías, pero no dieron lugar a una gastronomía como tal nueva. Sin embargo, la Nikkei sí fue así. Otra que fue así fue la Chifa, que es China-Perú. Por alguna razón, yo quiero suponer, esto ya es como mi suposición, no estoy muy segura al respecto, pero quiero suponer que al ser tan rico en tantos ingredientes, Perú es muy fácil como que se empiecen a fusionar con ellos. Al contrario, creo que tanto Japón como China encontraron nuevas experiencias gastronómicas dentro del mestizaje que había en la gente que estaba en Perú, ¿no? O sea, dentro de todo lo que puedes encontrar en la selva y todo lo que puedes encontrar en tan rica tierra como lo es Perú, porque Perú es la creadora de dos cocinas que nacen de una fusión de migración y dan pie a una cocina que ya se les respeta como un tipo de cocina, ya no es una fusión. El otro que es muy interesante de mencionar es la italo-argentina, porque ahí no dieron paso, aquí está como muy chistoso, todo depende el que te cuente la historia, si te la cuenta un italiano o si te la cuenta un argentino. ¿Te parece, mi querida chef, si regresando nos cuentas? Porque esta resulta muy interesante y en México hemos sido muy afines a este tipo de cocina, y digo, para muestra las calles de Guadalajara, ¿no? Que hay más restaurantes italo-argentinos que mexicanos. Así Entonces va a resultar muy interesante y anecdótico conocerlo. Quédate con nosotros, chef, quédate con nosotros, querido público.
Ya regresamos al Gran Chef. Pues, mi querida Nancy, a ver, cuéntanos todo detrás de la cocina popular mexicana. Digo, la cocina italo-argentina, que parece más popular que la mexicana a veces, ¿no? Ya sé. Pues bueno, la historia de la cocina italo-argentina se da nuevamente por migración. Lo que es muy simpático aquí es que la línea es tan delgada entre unas costumbres y las otras, que ni siquiera se pudieron poner de acuerdo como en ponerle un nombre, ¿sí sabes? O sea, es italo-argentina, ¿no? Cada una sigue teniendo como su preponderancia. Por eso es algo que te cuento que yo creo que es o sea, que aquí depende mucho quién te cuente la historia, si el italiano o el argentino. La parte histórica real es que en 1850 aproximadamente, Argentina abre sus fronteras para la migración. Recordemos que Europa, poco años después de eso, unos 50 años después de eso, empieza a entrar en guerra, sí. Y pues obviamente Europa empieza a entrar en crisis y hay mucho migrante, ¿no? En los años 50 dicen, o sea, porque hay muchos datos diferentes, pero dicen que se recibieron miles y miles y miles de migrantes italianos. O sea, Argentina recibió muchísimos migrantes italianos. La diferencia aquí, por ejemplo, que son muy interesantes de la historia, distinto, por ejemplo, a lo que les platicaba de los japoneses y los chinos que llegan a Perú, que ellos se asentaron, hicieron sus colonias y se fusionaron con los peruanos. Contrario a eso, en Argentina no pasó así. Hay una parte en la historia, años después, en donde pueden regresar a sus países y dicen que, o sea, se hablan de cifras de que entre el 70 y el 80% de las personas que emigraron a Argentina decidieron regresar a Italia, o sea, no se asentaron en Argentina. Aún así, era tantísima gente que pues obviamente ya te enamoraste de un argentino, ya te quedaste ahí, ya se reprodujeron, ya empieza a ver como esta fusión, ¿no? Este mestizaje entre las dos culturas. Pero bueno, eso es parte histórico. Hablando gastronómicamente, creo que ahí se refleja, porque como lo mencionábamos desde un principio, pues al final del día la comida, la gastronomía es historia y es parte de la cultura de cada ser humano, ¿no? Y de cada país y de cada personalidad de cada país y de cada estado. Entonces, pues bueno, hablando gastronómicamente, ¿qué es lo que sucede? Pues sucede que cuando Italia llega, ellos eran muy arraigados a su gastronomía, como me imagino que todos debemos de ser muy arraigados a lo que estamos acostumbrados a consumir en nuestros países. Y entonces ellos se encuentran con ingredientes muy distintos a los que ellos estaban acostumbrados. Y aparte con una personalidad de una gastronomía argentina también bastante fuerte, ¿no? Entonces su fusión fue muy chistosa porque es tan delgada, o sea, es tan delgada su fusión, que por ejemplo hay algunos historiadores que cuentan que cuando estos migrantes que vivieron, no sé, 20, 30 años en Argentina, regresaron a Italia, ellos mismos, o sea, italianos, de origen italiano, que emigraron por 20, 30 años a Argentina, ellos mismos en Italia no lograban reconocer su propia gastronomía. O sea, ya veían su pizza y decían, ah, no, pero la pizza no es así, la pizza lleva más queso y es un poco más gorda, y porque la fusión es muy delgada, realmente es muy delgada. Por ejemplo, les doy un ejemplo como para darme a entender a qué me refiero. En Italia se consume la salsa pomodoro, la cual todo el mundo conocemos, ¿no? Una salsa hecha básicamente a base de tomates, ajo y toque de albahaca. En Argentina le dicen tuco, que es exactamente la misma, nada más que ya le adicionan un poco de morrón rojo, que es un ingrediente que el italiano no suele usar mucho en ese tipo de salsas, o sea, no es como sus bases, y cebolla en algunos lugares. Normalmente el italiano solamente usa el ajo y el jitomate, y en Argentina se le pone morrón y cebolla. Entonces, en las bases de la salsa clásica de la pizza italiana usan pomodoro, y en las argentinas usan tuco. Cuando tú le preguntas a un chef argentino de la fusión o si realmente ellos fueron los que adaptaron las pastas y las pizzas a su gastronomía, ellos dicen que no, que ellos ya las tenían, que ellos adoptaron ciertas técnicas que tenían los italianos y que mejoraron la gastronomía italiana. Bueno,
no dejarían de ser argentinos si no contestaran así, ¿verdad? Definitivamente. Y los italianos, sin embargo, ellos sí creen que la gastronomía que se adaptó en Argentina a la que se consume en Italia es completamente diferente, aunque probablemente algunas personas que no somos ni argentinos ni italianos no notaríamos tanto la diferencia, o sea, diríamos, sí, pues me parece casi igual, nomás como que con un diferente sazón, ¿no? Eso es como algo como o sea, muy simpático de la fusión de el italo-argentino, que insisto, tan es así que nunca se ha acuñado como que se dio paso a una gastronomía nueva, es una fusión, ahí está como súper claro que es una fusión entre las dos gastronomías, nunca jamás se amalgamaron a tal grado que se convirtieran en una cocina per se. Fíjate que tengo la fortuna de ser amigo de muchos argentinos, y pues, digo, y les mando un abrazo, ¿no? A todos, pero son muy chistosos porque todos dicen, se creen italianos, ¿no? Sí. Cuando pues lo más lógico sea que te sientas, claro, lo dicen de broma, me queda claro, ¿no? Pero hombre, uno se siente orgulloso de ser mexicano, ¿no? No, es que pues mis raíces italianas y no sé qué. Pero bueno, les mando un fuerte abrazo a todos ellos. Mi querida chef, la verdad es que se platica súper rico contigo, tan rico como los platillos de los cuales nos cuentas. Yo quiero que por favor nos compartas tus redes sociales para que el público esté al pendiente de lo que haces y que, bueno, pues tengan la posibilidad de seguir charlando contigo. Sí, claro que sí. Me encuentran de diferente manera. O sea, ahora sí que depende qué quieran de mí, pero de manera personal me encuentran en YouTube y en Facebook como la chef Nancy de la Teja, y de manera en cuestión a lo que yo hago, que son eventos y demás, como Eventos y Banquetes Luna. Buenísimo, pues te mando un fuerte abrazo, mi querida chef. Igualmente, Ariel. Se te quiere mucho aquí en esta cabina y pues nos escucharemos seguramente muy, muy pronto. Claro que sí, pues un saludo a todos y muchas gracias por recibirme.